A scrub is a guy who thinks he's fly and is also known as a buster. Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Brian Guayutuma. En este video aprenderemos tips, trucos de cómo terminar una cumbia y un huayno. Por ejemplo, una terminada normal. De aquí. De aquí, a ver. Pero puedo hacer lo siguiente. Algunos mencionan que esta terminada son de las chichas, pero también lo podemos utilizar. Pero ¿cómo he llegado de si menor a mi mayor? Bueno, de si menor su relativo mayor es re. ¿Cómo he obtenido eso? Gracias al círculo armónico. Como su nombre lo dice, es un círculo donde podemos poner las notas y existen sus relativos. Voy a ponerles un ejemplo. Sabemos que una canción, digamos, se encuentra en do mayor. Y los acordes que entran dentro de esta canción es do, la menor, fa y sol. También es lo mismo cuando una canción se encuentra en la menor. Los acordes que entran en esta canción, por ejemplo, motor y motivo. Luego entra fa, sol y do. Por ese parecido es que son relativos. Bueno, ahora una vez sabiendo eso, estaba en si menor. Su relativo mayor es re. Y voy a avanzar un tono que sería mi. Entonces terminaría así. Por eso llego a mi. ¿Se dieron cuenta? Ahora no olvidar que un tono es igual a dos semitonos y que la nota mi y si no tienen sostenido. O sea, si estoy en mi, un semitono ya me manda a fa. Pero si estoy en fa, un semitono me manda a fa sostenida. Porque fa sí tiene sostenida. Bueno, voy a hacer otro ejemplo en otra nota. Por ejemplo, en la menor. Su relativo mayor de la menor es do mayor. Un tono a do mayor sería re. Por eso he llegado a re mayor. Esa sería una forma de terminar la cumbia. O también podría ser lo siguiente. Bajar de la escala. Pam, 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 de la nota. Estaba en do. O también otro ejemplo hablando de esas notas especiales. Por ejemplo, voy a hacer bajo con esta mano. Como se encuentra en do, hace un redoble el baterista para que termine en su relativo. O digamos motor y motivo. Y hace un redoble. Por eso llegamos a esos acordes. Bueno, ahora hablaremos del huayno. Vamos a aprender otro tic para el huayno, otra terminada. Está en acordeón. Por ejemplo, la fuga. ¿Cómo llegué a mi mayor? Porque ese se sale de la escala o no está dentro de su círculo armónico. Bueno, lo mismo, la menor, su mayor relativo a do mayor. Y a este le voy a avanzar 4. 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, si esta canción se encuentra en re mayor. Por ejemplo, esta canción, si se encuentra en re, ya estamos con la nota mayor. Ya no es necesario buscar su relativo porque siempre hablamos de la nota mayor.
Avanzo 4 pasos a la nota 1, 2, 3, 4, sería mi mayor. Y esa podría ser otra terminada. Ahora, otro ejemplo, una terminada mucho más elegante. Si estaba en la menor. Do, mañana me voy a ir. Pasado voy a seguir. Con ese te quedarás. La, 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 la. ¿Cómo voy a terminar aquí? Ya hicimos, me paso a mi. Ahora avanzo un semitono. Y un semitono sería igual a fa. Luego un tono. Y otro tono. Y termina así. Voy a hacer otro ejemplo con si menor. Su relativo mayor es re. Y sabíamos que terminaba en fa sostenido. Entonces de fa. Esta es una fa invertida, va a ser una fa normal para guiarnos. Primero un semitono. Sol. Ahora un tono. Ahora un tono. Y es otra forma de terminar el guayno. Espero te haya ayudado estos tics. Si te ha gustado este video tutorial, dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día. Bye bye. Dime linda si puedo volver junto a tus labios, porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor.